De nuevo y bienvenidos al curso de SketchUp Pro 2017. En esta ocasión, en esta sesión vamos a configurar la interfaz, el espacio de trabajo del programa. En la sesión anterior conocimos cómo debíamos proceder para instalar SketchUp. Y en este caso lo que pretendo es que todos trabajemos con una interfaz lo más optimizada, ¿no? Y intentando que el espacio de dibujo, todo este modelo, este espacio de aquí donde vamos a ir creando nuestros 3D, nuestras importaciones 2D, modelando, extruyendo y determinando los distintos procesos necesarios para llevar a cabo un poco el diseño que estemos buscando con el programa. Si os fijáis, la interfaz que viene por defecto, está un poco limitada en número de funcionalidades, no está todo lo que haría falta, ¿no?, para poder trabajar bien con el programa, por lo que es muy necesario esta primera sesión que todos configuremos nuestro espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Esta barra superior que tengo aquí, si os dais cuenta, se puede mover, desplazar y posicionar en distintas partes del programa. Se llama primeros pasos, ¿vale? No está mal, son las herramientas principales que dispone, que nos presenta SketchUp en su versión más básica. Nosotros la iremos implementando con una serie de plugins y de extensiones, ¿no?, del programa que aumentarán las funcionalidades del mismo. Pero en este caso, primeros pasos, nos van a faltar algunas de las herramientas principales, por lo que vamos a proceder a quitar, ¿no?, a suprimir del espacio gráfico de la interfaz este elemento, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas herramientas que vamos a ir usando, todos esos iconitos, van a estar siempre disponibles en el menú superior, ¿no?, en el tercer elemento donde dice ver, hay un apartado dedicado a la barra de herramientas, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener, las distintas herramientas que queramos visualizar en el espacio de trabajo. Yo, si os parece bien, iré comentando las que habitualmente uso y entiendo que son imprescindibles para poder trabajar. Entonces, dependiendo también de cada caso, de cada perfil de usuario, pues puede que alguna o no la use o sí la use y yo no. Entonces, es simplemente tener una configuración de base bastante parecida para todos y sobre todo que no nos falte ninguna de las herramientas principales del programa, ¿de acuerdo? Si empezamos por orden, por ejemplo, almacén es una herramienta, es fundamental, es el espacio donde, podremos conseguir importar modelos de la 3D Warehouse, ¿no? Es la librería que nos otorga el programa para poder importar de forma directa ya modelos creados por otras personas. Modelos me refiero a componentes, objetos de todo tipo, como podría ser una puerta, ventanas, mobiliario, incluso proyectos completos que ya están modelados y están disponibles de forma gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, muy interesante. La librería de 3D Warehouse de SketchUp podría considerarse una de las más completas en cuanto a programas de visualización 3D y nos va a facilitar muchísimo el trabajo diario para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Si yo estoy diseñando una tienda por ejemplo, de moda, necesito un maniquí o necesito una percha, un mostrador, podré hacer una búsqueda directa de ese objeto y insertarla en mi proyecto, ¿vale? O sea, es una herramienta fundamental. También tenemos un iconito que nos va a permitir compartir el modelo, el proyecto o el objeto en sí, ¿no?, el componente que hayamos creado. Tenemos estas dos posibilidades: compartir todo nuestro proyecto, nuestra vivienda, nuestro interior, parque, jardín o el diseño que tengamos modelado con la comunidad de 3D Warehouse. Todo esto, lo comentaré más adelante, pero será necesario tener una cuenta habilitada en la Warehouse, donde poder subir los distintos modelos a nuestro perfil de usuario. Es muy interesante. Muchas compañías actualmente de fabricación de muebles, de iluminación, etcétera, tienen su propio perfil donde tienen disponibles todos
sus complementos, accesorios o mobiliario para que podamos usarlos en nuestros proyectos. El cuarto iconito fundamental, hablaremos de él, es el almacén, la galería de extensiones de la Warehouse, y es donde podremos conseguir nuevas herramientas que nos faciliten el trabajo con el programa. Es muy interesante. Hay un apartado, un bloque temático dentro del curso donde solo trabajaremos con estas extensiones, y veréis veréis en detalle las posibilidades que permite SketchUp si conseguimos aprender a usar y entender cuáles son los plugins o extensiones principales que hay disponibles actualmente para el programa, ¿de acuerdo? O sea, es fundamental tener almacén aquí activo porque vamos a usarlo durante toda la formación. El segundo que sacaría como herramienta es Caja de Arena. Caja de Arena, está desde los comienzos del programa, puede llamarse casi una extensión también, aunque ya venga preinstalada, no hay que instalarla, y nos va a permitir modelar geometrías y entornos mucho más orgánicos, ¿vale? Está pensada para terrenos, emplazamientos, ¿no? Parcelas que tienen ligeras pendientes, incluso pequeños jardines. Va a ser súper útil poder trabajar con geometrías un poquito más complejas que se salen de esos planos paralelepípedos, ¿no? que nos permite SketchUp y que todos no vamos a tener ningún problema en modelar. Sin embargo, cuando hablamos de dobles curvaturas o geometrías un poquito más complejas, ¿no? Comenzaremos a usar Caja de Arena, ¿de acuerdo? Veréis que es muy sencillo. Hay un capítulo dedicado solo a esta extensión, a Caja de Arena, y es importante también tenerla fuera. La siguiente herramienta que sería imprescindible sacar sería la de capas, ¿de acuerdo? Capas nos va a permitir tener organizados todos los elementos del proyecto de una forma muy sencilla e intuitiva, ¿no? La gente que emplea AutoCAD o tenga conocimientos de AutoCAD o incluso otros programas, ya esta dinámica la va a entender muy fácil, y hablaremos de ella en detalle en un capítulo dedicado solo al tema de capas y organización del proyecto. Capas tiene muchísimas ventajas y lo veremos cuando hagamos la importación de un plano de AutoCAD y veamos la sincronización que existe entre ambos programas, y la vamos a ubicar en la parte superior izquierda, esta herramienta, sobre todo por tener una dinámica de trabajo muy parecida a la que tendríamos en AutoCAD, donde el apartado de capas aparece en la parte superior izquierda también. Otra de las herramientas principales sería el conjunto grande de herramientas. En este caso ya sí vamos a tener todas las herramientas disponibles en cuanto a los usos fundamentales del programa de una forma visible. Este conjunto se posiciona en la parte izquierda, ya que tiene un uso muy habitual dentro del programa, ¿vale? Y bueno, va a ser el grueso de la formación, de la primera parte de la formación del curso de SketchUp, porque al fin y al cabo es lo que nos va a permitir generar todo tipo de geometría, tanto en 2D como en 3D, a través de las herramientas de transformación y alguna serie de herramientas auxiliares que nos van a permitir trabajar de una forma fluida, ¿no? Sin problema. Otra de las herramientas fundamentales dentro del programa sería la de estándar, ¿vale? La herramienta de estándar, si os fijáis, es común a la que puede tener cualquier tipo de software. Nos va a permitir crear archivos nuevos, abrir, guardar, cortar, copiar, deshacer. Es la herramienta básica de cualquier aplicación informática, ¿no? No creo que tengamos demasiado problema para movernos con esos iconos de estándar. Otra de las herramientas muy interesantes será estilos. Son unos atajos directos a estilos visuales predefinidos que tiene el programa, y cuando veamos el capítulo de estilos visuales veremos que es muy cómodo tener este conjunto de 7 estilos visuales preconfigurados y que nos van a ahorrar mucho tiempo a la hora de modelar, ¿no? Es una forma de ver gráficamente el proyecto con otro tipo de visualización que facilita el trabajo.
Medidas, bueno, hay gente que lo saca, pero yo entiendo que no es necesario, ya que si os fijáis en la parte inferior derecha de la interfaz vamos a tener el apartado de medidas por defecto. Esto es fundamental. Toda la entrada de datos y bueno, sin datos en general que nos pide el programa a la hora de usar cualquier tipo de herramienta, ya sea herramienta línea o al hacer una extrusión o mover, va a requerir de que indiquemos las unidades, la dimensión de ese dibujo, ¿no? De esa línea o de ese movimiento, y todo se va a hacer a través del teclado y con ese visualizador de medidas de la parte inferior derecha, por lo que es algo fundamental para poder usar el programa con precisión. Yo no recomiendo sacar medidas de forma independiente porque tendríamos, bueno, el espacio de trabajo más invadido, se posiciona en la parte superior izquierda, o sea, perdón, inferior izquierda, y no resulta nada práctico. Primeros pasos, si os fijáis, es la que teníamos por defecto, la vamos a dejar fuera, ya que son algunas de las opciones que sí tenemos ampliadas en el conjunto grande de herramientas, ¿vale? Principal, vale, nada, tampoco. Bueno, principal, hay una serie de herramientas que hay por aquí que si nos fijamos también son subconjuntos de la herramienta general principal que hemos sacado ya. Entonces no es necesario sacar de forma desglosada todos estos subconjuntos porque igualmente nos invaden el espacio de trabajo y no vamos a trabajar de forma cómoda. Entonces fuera. Sección muy interesante, veremos que SketchUp nos permite crear planos de sección de forma dinámica en tiempo real y va a ser muy útil para visualizar los proyectos o hacer cualquier tipo de exportación a otro programa como podría ser AutoCAD, de las secciones, las distintas secciones que necesitemos representar para entender mejor el modelo 3D que estamos creando. ¿De acuerdo? Sólidos es entre comillas, una novedad. Empezó a funcionar con las versiones 2013 del programa y se podría considerar también casi como una extensión del mismo. Son una serie de herramientas que nos van a permitir hacer operaciones... Perdón, sólidos, sí, vale. Nos van a permitir hacer operaciones como dividir, sumar, restar o intersecar volúmenes. Son las conocidas como operaciones booleanas que tiene cualquier programa de visualización 3D o de creación de contenido 3D y que hasta la versión 2013 no estaba todavía establecido con SketchUp, pero ya contamos con ella y tendremos un capítulo solo destinado a este tipo de operaciones con sólidos, ¿no? Con sólidos se refiere a esos volúmenes tridimensionales que creemos con el programa. La herramienta de sombras también es muy interesante, nos va a permitir activar o desactivar el soleamiento del proyecto, incluso nos va a permitir igualmente establecer la hora del día o el día del año en el que se encuentra el proyecto en esa determinada visualización, por lo que va a resultar muy interesante tanto si sacamos imágenes tipo SketchUp, es decir, imágenes que se exporten directamente desde el propio programa, o si hacemos renderizados con bitrate, donde se va a sincronizar el soleamiento del propio SketchUp con el que nosotros generamos en el programa de renderizado. Entraremos también en detalle en un capítulo solo dedicado al tema de soleamiento y sombras, donde hablaremos de geolocalización, la ubicación del norte solar y estableceremos una serie de parámetros fundamentales para que el soleamiento realmente sea el que tiene ese proyecto en una ubicación concreta. El icono de, las herramientas de vistas también es un sistema bastante útil de tener un acceso directo a las distintas vistas que tiene cualquier proyecto, como pueden ser esa visión isométrica, planta y los distintos perfiles del mismo, ¿no? Tenemos 4 iconos de perfiles, además es una herramienta muy intuitiva, ya que podemos, como vemos en la imagen, se visualiza una miniatura de una vivienda donde se entiende perfectamente que cada una de las vistas corresponde a un punto de visualización distinto, plantas, 4 alzados y axonométricos, isométricos, ¿no? Es una forma muy rápida de visualizar el proyecto según nuestros intereses. Por otra parte, comentar, ahora que ya hemos sacado las principales herramientas, que en el apartado de opciones, dentro de esta ventana,
tenemos dos cosas muy interesantes, como bueno, son el mostrar o ocultar los tips o etiquetas que nos van a dar información sobre cada una de las herramientas que veamos en nuestra interfaz, ¿no? Es simplemente posicionarnos sobre un determinado icono y saber el uso exacto del mismo. Evidentemente, como estamos en un curso de formación, yo recomiendo mucho el tener activada esta opción para poder conocer, sobre todo ahora que no conocemos la mayor parte de herramientas, conocer el uso, la funcionalidad que tiene la misma. Un segundo icono nos permite visualizar todas estas herramientas, ¿no? Bueno, sus iconos, visualizarlos en tamaño grande o pequeño. Para la gente que tenga problemas de visión o de vista, pues también muy recomendable tenerlo en modo iconos grandes. Sin embargo, si os fijáis, si yo desactivo la casilla, los iconos tienen menor dimensión y el espacio de trabajo resulta mucho más amplio. O sea, va a ser más cómodo trabajar con unos iconos que no sean grandes. Lo comento porque por defecto SketchUp muestra esos iconos en tamaño grande y la verdad es que son muy invasivos para el trabajo diario con el programa. Como yo estoy dando una formación y se trata de que veáis bien todo lo que uso, dónde pulso en cada momento, voy a conservar estos iconos grandes y de momento no va a haber ningún problema. Este es un tema formativo, pero a nivel personal y laboral, en el uso diario del programa sí recomiendo no tener activo esta opción, ¿no? tan invasiva para la interfaz. Bueno, estas serían las herramientas principales a tener visibles con el programa cuando estamos trabajando con el mismo. Cuando vayamos viendo plugins y extensiones, que veremos que se pueden conseguir desde la galería de la Warehouse, irán apareciendo nuevos iconos, comentaremos todos, cada uno de ellos y lo iremos posicionando donde menos interfieran en nuestra visualización. Por otra parte, tenemos un conjunto de ventanas que veis aquí en la parte derecha, que nos van a ampliar, nos van a implementar muchas de las funcionalidades que tenemos como icono, como herramienta en sí. Entonces es fundamental que tengáis fuera de estas ventanas, todo esto se va a gestionar desde el menú ventana, bandeja predeterminada, que es esta bandeja que tengo en la parte derecha. Es fundamental que tengamos fuera o visibles las que hay actualmente, ¿no? Información de la entidad, nos va a dar información sobre cualquier objeto que tengamos seleccionado en el modelo, que tengamos visible materiales, va a ser nuestra paleta de materiales donde podremos seleccionar tanto colores sólidos como texturas a aplicar en el modelo o en el objeto o en la superficie del objeto a texturizar. Es fundamental esta ventana, vamos a trabajar muchísimo con ella. Hay un capítulo solo dedicado a materiales y texturizado de superficies, ¿de acuerdo? Aunque aquí tengamos una librería un poquito básica, muy limitada, veremos el procedimiento para importar texturas desde cualquier tipo pues, de web, ¿no? De carpeta que tengamos ya nosotros configurada en el equipo con archivos JPG, PNG y todos los formatos compatibles con el programa. Otra ventana muy importante será la de componentes. Desde ahí podremos gestionar todos los componentes de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Entraremos en detalle. Incluso podremos descargar desde la biblioteca de la 3D Warehouse algunos componentes de forma online, ¿no? Sería hacer una búsqueda y seleccionar el que queramos incluir en nuestro proyecto. ¿Qué más ventanas? Tendríamos importantes la ventana de estilos. Estilos hace mención a los estilos visuales o estilos gráficos con el aspecto, va a ser el aspecto, la visualización que vamos a tener del proyecto. Eso que os comentaba en la primera sesión, podremos ver el proyecto con aristas de boceto, conjuntos de colores, estilos predeterminados, una serie de estilos visuales ya configurados para tener una visualización, bueno, diferente a la convencional y tener más recursos representativos del proyecto. Ventanas importantes también serían la de capas. La ventana de capas nos va a permitir crear, eliminar, visibilizar o renombrar cualquier tipo de capa que tengamos en el proyecto que queramos crear, o sea, es nuestro gestor de capas, ¿de acuerdo? Si por un lado teníamos la barra de herramientas con
el visualizador de información sobre la capa, por otro lado tendremos ese gestor. La dinámica de trabajo es muy parecida igualmente a la que emplea el AutoCAD, ¿no? Por un lado tenemos ese indicador de información sobre la capa a la que pertenece un objeto concreto y por otro lado un gestor donde crear o eliminar o visibilizar cada una de las capas del proyecto. Más ventanas importantes sería la de escenas. Escenas nos va a permitir posicionar, crear, actualizar distintas posiciones de cámara. Es fundamental. Tenemos igualmente un capítulo solo dedicado a posiciones de cámara y a realizar de una forma óptima los distintos encuadres y posicionamiento para comprender, mostrar nuestro proyecto y renderizar y sacar todo tipo de imágenes que gestionaremos con esta ventana de escenas. Más ventanas importantes a tener en cuenta, la de sombras. Si veíamos que había una barra de herramientas sobre sombras y soleamiento, vamos a tener también una ventana de sombras que nos va a permitir trabajar más aún en detalle, si cabe, sobre este apartado del programa, ¿no? Vamos a tener más precisión sobre la elección del día, el minuto exacto del soleamiento, incluso el uso horario en el que nos encontramos, por lo que es muy importante y recomendable tener la ventana de sombras. Instructor, es una ventana que viene habilitada por defecto al instalar el programa y si os fijáis va dando información, es una ayuda, es un instructor, como su nombre indica, de todas y cada una de las herramientas que tiene SketchUp. Yo si selecciono, por ejemplo, la goma para eliminar contenido, me va a explicar mediante un GIF animado y mediante un poco de texto en qué consiste y qué atajos de teclado incluye esta herramienta que yo tengo seleccionada en este momento. Si selecciono, por ejemplo, mover, vamos a tener una ayuda de cómo funciona esta herramienta, para qué sirve y esos atajos de teclado que nos implementan las opciones de mover en este caso. Esto es muy recomendable cuando estamos aprendiendo a usar el programa, tener el instructor activo, ¿vale? Porque evidentemente hay herramientas que no sabemos muy bien para qué sirven. Y con esta opción pues tenemos una visualización continua de todos los procesos que estamos llevando a cabo. En nuestro caso, como estamos con la formación y yo iré contando para qué sirve cada una de las herramientas y poniéndola en práctica, no va a ser necesario tener esta ventana y no se trata. Lo ideal es que no ocupe espacio de trabajo, por lo que la voy a desactivar. Y con todo esto ya tendríamos la interfaz bastante configurada en principio para poder comenzar a trabajar con el programa, con SketchUp. Por lo que yo creo que esta sesión nos ha servido para dejar el programa perfectamente configurado y poder continuar con las distintas herramientas y ejemplos y casos prácticos que nos permitirán aprender todas las posibilidades del software, ¿no? Este espacio de trabajo, no lo he comentado, pero se queda guardado, ¿vale? No hay un sitio para guardar o exportar como tal la interfaz, pero sí es cierto que cuando iniciemos de nuevo la aplicación, la interfaz ya estará configurada como la visualizamos actualmente en esta última sesión, ¿de acuerdo? Si yo cierro el programa, voy a guardar aquí una copia en el escritorio del proyecto. Proyecto sin título, guardar. Si vuelvo a abrir SketchUp 2017, el programa va a conservar toda la configuración de la interfaz que habíamos propuesto en esta sesión, ¿no? Por lo que ya nos desentendemos de este tema y la idea es que todos comencemos a trabajar o a practicar en el curso con una interfaz lo más similar posible para optimizar los tiempos de aprendizaje. Pues hasta aquí todo y hasta la siguiente sesión.